Bueno, chicos, voy a compartir la pantalla de la clase. Está continuando con las clases de semiología locomotor, del aparato locomotor o osteomuscular, ¿no es cierto? Tenemos que continuar con la parte de lo que sería la evaluación del codo, de la muñeca y las manos en general, ¿ya? Bueno, acá específicamente partiendo por lo que sería el codo. Hay que decir que es una articulación que se considera una articulación en bisagra, ¿ya? Tiene un amplio rango de movilidad dentro de lo que sería el ROM, ¿ya? Que pudiera llegar a concretarse una flexión máxima de hasta 160 grados, ya bien completa, como se puede evidenciar acá en esta imagen. Ahora, el codo puede hacer varios movimientos, ya flexo-extensión, puede hacer abducción, aducción, puede hacer rotaciones también, y los clásicos movimientos estos que son de las rotaciones, lo que nosotros conoceríamos como la prono y la supinación, la pronosupinación hacer, situar el antebrazo en prono, en pronación o en supinación. Por si acaso la supinación es hacia arriba, como em, sería la pronación. La pronación sería tener el codo así, o el antebrazo en esta posición, y la supinación hacia arriba, ¿ya? Antebrazo supino. Em, Ahora, importante también es mencionar que el tema de los dolores a nivel del codo, esta articulación, que pueden deberse a varias cosas, ya porque igual aquí hay tres articulaciones a nivel del codo, que son básicamente lo que sería la articulación húmero-cubital, ¿cierto? Tendríamos que sería a nivel acá, ¿no es cierto? Tendríamos la articulación húmero-radial, ¿no es cierto?, en esta zona, y por supuesto la misma articulación que involucra a estos dos, pues la radio cubital, ¿ya? Eh, Esto se vería específicamente a nivel como de luxaciones o bien de fracturas, ¿no es cierto? Pero también tendríamos las clásicas tendinopatías que habíamos conversado un poco en la clase previa. Y por supuesto la que vimos clásica, que es la bursitis del olecranon del codo, ¿no es cierto? Que es lo que se refería, por ejemplo, como en extremo a lo que sería el codo de Popeye, ¿ya? Bueno. em, también, por si acaso, la inflamación del codo, lo que nosotros vamos a conocer como la artritis del codo, ¿no es cierto? Entonces, en general, siempre tratar de mirar que ambos codos, ¿no es cierto?, puedan estar en una posición anatómica inicial para ver si es decir, con las palmas hacia adelante, ¿ya? Con posición anatómica que la palma esté mostrando como la parte más ventral, la mano, la palma. ¿Ya? Y ver si es que, por ejemplo, tuvieran algún grado de asimetría. Por ejemplo, lo que ocurre en el caso de la bursitis del olecrano, ¿no es cierto? Es que justamente se produce esa inflamación de esa bursa que puede estar esa es la acumulación del líquido en esa zona, ¿ya? Y puede estar un codo más prominente que otro, ¿no es cierto? Que se pudiera ver. Ahora, también hay que tener en cuenta que en dicho elemento, ¿no es cierto? Lo que sería el codo, eh, básicamente, cuando una persona está en la posición anatómica, nosotros vemos que existe algo que se conoce como un varo fisiológico, ¿ya? Es decir, por ejemplo, es que nosotros, voy a tratar de pararme, cuando yo me pongo así, si se fijan, está el brazo y el antebrazo queda más abierto hacia afuera, más expuesto. Es normal, por si acaso, ¿ya? No sé si se alcanza a ver ahí, pero eso es lo normal, ¿ya? No puedo ponerlo tan, tan recto, tan vertical. Yo cuando abro el codo, me pongo en posición ventral, anatómica, se produce un varo hacia lateral que es fisiológico, ¿ya? Em, Pueden haber elementos que hagan que esto varíen, ya, por ejemplo, alteraciones de la laxitud de los tejidos conectivos, ya, enfermedades, por ejemplo, como el síndrome de Marfan, y bueno, que sabemos que genera como que las articulaciones sean como más hiperextensibles. em, pero eso para que lo tengan presente, ¿ya? Ahora, también es importante que dentro de la artritis del codo, ¿no es cierto? Lo principal que va a generar la limitación de la flexoextensión del mismo, ¿ya? También puede cursar con la bursitis, pues, ¿ya? Bursitis, aunque son cosas distintas, puede tenerla o no, pero en estricto rigor, cuando nosotros nos hablamos de la bursitis, ¿no es cierto? Que justamente la parte más baja, ¿no es cierto? Más baja del codo más posterior está inflamada y es doloroso, por si acaso, ¿ya? Es doloroso. No necesariamente va a afectar la movilidad de lo que sería el codo, ¿ya? No necesariamente.
puede, si coexiste con alguna otra, por ejemplo, como específicamente patología o articular, sea la que sea, ¿ya? En general, si hablamos que estamos ante una enfermedad articular en la que va a limitar mayormente ¿cuánto se llama? La movilidad del codo. Ya, pero la bursitis, lo que más genera es como el dolor, ¿ya? Bueno, también es importante tener claro que esto de en esta zona olecraniana, ¿no es cierto? También pueden haber a la inspección de esa misma zona, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, si lo trasladamos a lo que sería la bursa prepatelar, ¿no es cierto? Que estamos hablando aquí de la rodilla, pueden coexistir con hallazgo a la inspección, po. Ya, por ejemplo, unos clásicos que son en los nódulos de Meynet, ya se escribe Meynt, que son de la patología reumática, de la fiebre reumática. Ya son ya no algo no tanto frecuente de encontrar como ustedes saben que ya algo que no está muy frecuente esa patología, pero también al mismo tiempo podríamos nosotros ver otras condiciones como por ejemplo podrían ser que en esa zona, ¿no es cierto? Nosotros nos encontremos con otros hallazgos como pueden ser por ejemplo los xantomas o chantomas, ¿cierto? Que son, ya sabemos que son depósitos grasos. Vamos a tratar de ver si podemos ver un toma en el codo. A ver, perdón. Voy a tratar de compartirle esta otra pantalla para que puedan ver. Entonces tendríamos, por ejemplo, esto sería como chantoma a nivel de codo, ya clásico. ¿Ya? Como les reitero, estos son principalmente hallazgos que son en patologías, por ejemplo, como hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia familiares. ¿Ya? Vamos a compartir la otra, la clase. Ya, y bueno, en síntesis, no es lo único que vamos a ver a la inspección, porque también, por ejemplo, además de esos nódulos que le dije, los nódulos de Meine, también podemos presenciar los típicos tofos, ¿no es cierto?, de la enfermedad de la gota. Y hay que recordar que esto, acordarse siempre que los tofos son por acumulación, es decir, por depósito de cristales de ácido úrico, ¿ya? Y además de los chantomas y estos otros hallazgos que hemos dicho, están los quistes sebáceos, ¿ya? También en los casos, por ejemplo, si tuviéramos estas artritis, que fuera, por ejemplo, una artritis séptica, ¿no es cierto? Como esta, una inflamación, una infección en esa zona, pudieran aparecer pericircundantes a lo que sería el lugar de del codo, ¿no es cierto? De esta articulación en distintas zonas, sobre todo, por ejemplo, como a nivel más de la cara ventral del brazo adenopatías secundarias a esta artritis séptica, ¿ya? Em, Eso como generalidades que podremos nosotros mirar, ¿ya? Obviamente ya después de la palpación y a la movilidad pueden haber limitaciones, lo que sea, ¿no es cierto? Pero esto es importante, lo que serían estas dos patologías que del codo, que son motivos de consulta clásicos del codo, que son la epicondilitis y la epitrocleitis, ¿ya? Cuando hablamos de epicondilitis nos referimos al codo del tenista, ¿ya? Lo que se afecta sería la parte lateral, ¿no es cierto? La parte lateral del codo, o lo que se conoce como epicóndilo lateral, ¿ya? Esto es generalmente lo que va a generar una alteración de la pronosupinación, ¿no es cierto? Pero en general más asociado a los movimientos de pronación, por si acaso, más asociado a los movimientos de pronación, porque la supinación se ve más afectada con esto, ¿ya? Con la epitrocleitis. En general lo que puede generar es que estos movimientos como más de lateralización, voy a tratar de mostrarle, ya como, o de desviación, por ejemplo, a ver, voy a sacar aquí para ver si se puede ver un poco mejor. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer estos movimientos de movilidad en esta línea, ahí es cuando se presentan los dolores de la epicondilitis y de la epitrocleitis, ¿ya? Mira, también es importante tener claro que cómo yo lo voy a sospechar o qué va a tener el paciente, por supuesto que es dolor y o inflamación, pero lo principal es dolor en la zona, ¿ya? Y ese dolor puede viajar, irradiarse por toda la parte que sería como más lateral del antebrazo, incluso llegar hasta la parte como casi de la muñeca, por si acaso. Em, Generalmente está asociado a que nosotros sabemos que en esa zona, en la zona del epicóndilo lateral, lo que se insertan son los músculos extensores de la mano y del antebrazo, ¿ya? Estos músculos que logran hacer extensión, ¿ya? Es decir, que yo pueda hacer este tipo de movimientos, ¿ya? Como hacia arriba, ¿ya? Extensión. Estos serían como movimientos de extensión, ¿ya? Y justamente el dolor sería en este nivel, ¿ya? En este nivel. ¿Vale?
cuando el paciente hace esto, si ustedes se tocan acá y buscan hacer este tipo de movimientos, se van a dar cuenta que aquí se levanta la musculatura. ¿Ya? Miren, ¿se ve? Yo creo que se alcanza a ver un poco cuando hago ese tipo de movimiento, ¿ya? Lo que estoy haciendo es esto, extensión, ¿ya? Bueno, entonces también es importante hacer ese repaso anatómico de los músculos que están involucrados. Tú lo vas a evaluar en general de dos maneras. Uno, solamente tocando en la zona, ¿no es cierto?, del epicóndilo lateral, o bien haciendo una maniobra, ¿ya? Y esa maniobra se llama maniobra de Cosen, con Z, C-O-Z-E-N, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con la maniobra de Cosen? Básicamente es tener el codo de, bueno, yo tendría que tener a alguien aquí para poder revisarlo bien, ¿ya? Pero, y poder mostrarlo bien, pero ustedes igual lo pueden buscar, pero en estricto rigor, eh, podemos solamente tocar en esta zona y si genera dolor, ya me hace sospechar mucho que estamos ante una epicondilitis o un codo de tenista, ¿no es cierto? Pero también tenemos esta maniobra de Cosen que básicamente es que el paciente ponga, vamos a tratar de ponernos acá, como a 90 grados, ¿ya? Como a 90 grados el codo, ¿no es cierto? Y lo que vamos a tratar de pedirle es que cierre el puño, ¿no es cierto? Que haga o cierre la mano y posteriormente que haga una leve, si yo estoy acá, ¿no es cierto?, con el brazo cerrado, que haga una leve desviación hacia cubital, ¿ya? Perdón, hacia radial, hacia la parte como más medial, ¿cierto?, hacia adentro. Eso es hacia radial, ¿ya? Porque radio cúbito, cúbito, radio. ¿Ya? Entonces, tenemos acá que desvía hacia adentro y posteriormente le vamos a pedir que intente hacer una extensión, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a tratar de hacerle contrarresistencia, es decir, tenemos el codo del paciente acá, ¿no es cierto? Más o menos ahí, y que haga esto, que haga esto. Y yo con la otra mano, porque este es esto yo no me puedo autoevaluar, ¿no es cierto? Porque tendría que estar tocando acá y yo acá y con mi otra mano afirmando acá para que el paciente me haga contrarresistencia y va a sentir dolor en esta zona, lo que va a reproducir dolor. Ya entonces, esa es la maniobra de Cosen específicamente para lo que sería la epicondilitis o lo que sería el codo del tenista ya. Ahora, cuando nos vamos al otro lado, ya la parte medial, aquí estamos hablando de la epitróclea, por eso se llama epitrocleitis o el codo del golfista, ¿ya? Por dentro, porque el golfista, ¿cierto? Ah, el otro el codo se llama del codo del tenista porque ellos hacen este movimiento como, como una abanico, ¿ya? Y es acá lo que queda. En cambio, el del golfista es acá. Este es el movimiento que hace el golfista, aquí, ¿ya? Medial. ¿Se fijan? Entonces, esto también es lo típico que se conoce como, además de epitrocleitis, es una epicondilitis medial, ¿ya? También, pero es como el mismo nombre. Y aquí el dolor, básicamente en epicóndilo medial, ¿no es cierto? La parte interna del codo, aquí los músculos que están asociados tienen que tener claro que ya no son los extensores están por acá, por lateral. Entonces, acá serían los músculos que son los encargados de la flexión y de la pronación, flexopronadores, ¿ya? ¿De qué? Del antebrazo y de la mano, ¿ya? Bueno, entonces aquí ¿cómo lo evaluamos? Lo mismo, que yo presione en esta zona y le sienta dolor, o bien que haga la maniobra de Cosen invertida, al revés. Entonces la maniobra de Cosen invertida, en esta oportunidad lo que tenemos que hacer es lo mismo, poner a 90 grados, vamos a tratar de simularlo, a 90 grados, y ahora lo que vamos a hacer es que el pulgar de mi otra mano, ¿no es cierto?, va a quedarse acá medial, en la epitróclea, ¿no es cierto? Pero Em, aquí básicamente lo que vamos a pedir es que la mano esté en supinación, ¿cierto? Así. Y la palma hacia arriba, eso es supinación, ¿ya? Y pedimos que cierre el puño, ¿no es cierto? Para luego que haga ahora una flexión de la muñeca, es decir, que haga esto. Esto sería una flexión de la muñeca, así, así, ¿ya? Y yo lo que voy a tener es contrarresistencia, acá. ¿Ya? Entonces, si yo tengo contrarresistencia, si ustedes fijan, lo que yo hago aquí, se aprietan estos músculos de esta zona, ¿ya? Cuando yo hago este tipo de movimiento, fíjense, miren esta zona. No sé si se alcanza a ver cuando yo aprieto la mano hacia arriba, hago flexión, crece acá, ¿ya? Entonces, ahí me daría, entonces sería como positivo a la contrarresistencia a la flexión, ¿ya? Mano supinación, codo a 90 grados eh, eh, y contrarresistencia, ¿ya? Esa es la maniobra de Cosen invertida. Em, bueno, básicamente es eso, ¿ya? Eso es lo que tienen que manejar como de la parte de lo que sería de las maniobras de codo. Acordarse de los elementos que están
perdón, asociado a elementos de la inspección, ¿no es cierto? De los tofos, ¿no es cierto? De los xantomas, de estos clásicos nódulos también de Mainnet. Y avanzando ya, entonces, si nos metemos a la mano y la muñeca, ¿no es cierto? Igual hay hartas cosas que se pueden hablar. Ya, en general, cuando hablamos de la mano, también hay alteraciones y deformaciones. Ya acá hay muchas articulaciones. Tenemos la articulación radiocarpiana, las cúbito-carpianas, ¿no es cierto? Que serían aquí, en este nivel radiocarpiano, aquí con los huesos del carpo, ¿no es cierto? Y cúbito-carpiana. Después tendríamos las carpo-metacárpicas, ¿ya? Que estarían todas en esta zona, estas mismas que irían acá al medio, ¿ya? Después tendríamos las metacarpos falángicas, que serían los últimos huesos del carpo, ¿no es cierto? Con las primeras falanges proximales, y después tendríamos las interfalángicas, que ya sabemos que aquí a nivel de lo que sería, podemos encontrar las interfalanges proximales, intermedias y más distales, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Tratar de ver si hay deformidad, si hay aumentos de volumen, calor local, inflamación, aparición de nódulos, atrofias musculares, ¿no es cierto? Limitación de los movimientos, cualquiera de los movimientos que puedan hacer, ¿no es cierto? Aquí están presentados lo que serían los distintos grados de movilidad de la muñeca. Insisto, no es 100% mandatorio que se lo sepan de memoria, ya, pero más o menos tener como un grado, revisar, pensarlo, ustedes mismos mover su mano y los dedos y ver más o menos que coincida esto, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, lo voy a tratar de mostrar, ¿no es cierto? Si tenemos un grado de lo que sería, no sé, pues estamos pensando aquí, 20 grados de lateralización radial, ¿cierto? Lateralización radial, entonces hacia afuera, ¿cierto? Entonces es un poco más en realidad, ¿ya? Pero, y si vamos a la lateralización cubital, lo mismo, ¿ya? Flexión de la muñeca, por ejemplo, aquí, acá, ¿ya? Esto sería la lateralización, también se conoce como desviación, ¿ya? Eh, Aquí, hacer esto, ¿ya? Y flexión, ¿no es cierto? Sería, por ejemplo, acá hacer esto sería la flexión, esta sería la extensión, ¿ya? Entonces, flexión casi a 90, casi, ¿cierto? Y extensión está más limitado, si se fijan, ¿ya? 70, no puedo tenerla así recta, ¿ya? Entonces, eso para que lo vayan revisando ustedes con su cuerpo, ¿ya? Bueno, en general también tenemos que hablar de que las mismas articulaciones metacarpos falángicas e interfalángicas tienen también su propio grado, ¿no es cierto? Que en general que más predomina es la flexión, ¿ya? Por sobre la extensión, ¿ya? Pueden hacer distintos tipos de movimientos, abducción, aducción, extensión, ¿no es cierto? Pueden hacer también estas lateralizaciones o desviaciones, todos los dedos de la mano, ¿ya? Y bueno, también podemos ver, además de, avanzando un poquito, ¿no es cierto? Además de esto, de lo que es la patología reumática, ¿no es cierto? Podemos ver distintas otras cosas, no solamente esto, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de manos, si a la inspección nosotros nos centramos específicamente, podemos ver condiciones como, por ejemplo, puede ser la polidactilia, ¿no es cierto? La polidactilia se puede definir como presencia de mayor cantidad de dedos, ¿no es cierto? Voy a tratar de proyectarla aquí para que veamos, ¿cierto? Acá se pueden ver entonces lo que sería em, varios dedos, 6 dedos en una mano, ¿no es cierto? Aquí vemos una radiografía, correcto, ¿no es cierto? Mira, acá, bueno, hay distintas formas de cómo se puede presentar la polidactilia, la verdad. Ya puede ser que un dedo salga desde otro dedo o de la misma inserción de la base de la mano, ¿ya? Bueno, ¿hay qué patologías pudieran estar asociadas al tema de la polidactilia? Específicamente hay un síndrome que se llama síndrome de Patau, ¿ya? Patau, síndrome de Patau. ¿Ya? También tenemos la aracnodactilia, ¿ya? Que básicamente, a ver, vamos a tratar de buscarla. Aracnodactilia. Esta es la aracnodactilia clásica del síndrome de Marfan, por si acaso, ¿ya? Si se fijan, una mano que se ve que está con dedos como hiper extendidos, ya como si fueran las patas de una araña. Eh, bueno, básicamente acá lo que nosotros podemos ver estos dedos que son laxos, hiperextensibles, ¿no es cierto? Y como la contraparte de la aracnodactilia, ¿no es cierto? Serían estos dedos o manos más chicas, más aplanadas, más cortas, ¿no es cierto? Que se pueden ver en el síndrome de Turner, por ejemplo. Manos del síndrome de Turner que son manos cortas o más pequeñas, ¿no es cierto?
Además de que el síndrome de Turner presenta además además de la mano, estas manos cortas, dedos cortos, presentan cuello, cuello alado por si acaso, cuello alado, síndrome de Turner, ¿no es cierto? Bueno, esto eh, se pueden ver aquí, si se fijan, ¿ya? También se conoce como cuello de esfinge, cuello de esfinge, ¿ya? Cuello de esfinge, que sería lo mismo, bueno, acá está la misma imagen de la dama, ¿no es cierto? Y básicamente son como características patognomónicas de ese síndrome. Ya, bueno, tenemos también las manos en garra, ¿no es cierto? Manos en garra, que es del síndrome de Hurler o trisomía, también se pueden aparecer en la trisomía 21, por si acaso, tenemos esta mano en garra acá. Si se fijan, es como que justamente como una garra, ¿ya? Mira aquí, como lo pueden ver. Bueno, esta es la contractura de Dupuytren en sí, no es la imagen más correcta, pero esta sí como una mano en garra, ¿ya? El síndrome de, como dijimos, de Hurler, ¿ya? Hurler, ya, mano en garra, síndrome de Hurler. Ya, volviendo a lo que sería entonces lo de la mano, ¿no es cierto? También tenemos la aparición de los quistes, ya los clásicos quistes que ustedes conocen como quistes sinoviales, en realidad estos son los gangliones, se conocen como gangliones por si acaso, ¿ya? Que un ganglión no es más que solamente que la parte de un quiste con recubrimiento sinovial, ¿no es cierto? Entonces acumula ese contenido adentro que como entre líquido y gelatinoso. ¿Por qué aparecen? Muchas veces por exceso de uso, exceso de fuerza, movimientos repetitivos, ¿no es cierto? Pueden haber lesiones previas también asociadas a lo mismo por traumatismo, ¿no es cierto? O bien en caso de artritis localizada en esa zona. Ya, yo, bueno, lo he visto varias veces, ¿no es cierto? Son incómodos, generalmente tienden a doler más cuando se están desarrollando, ¿no es cierto? Y son operables, pues si se fijan acá, vemos el ganglión, ¿no es cierto? Que esto es lo que se inflamó y estaba lleno de aquí de un contenido que sería ¿cómo se dice? Un contenido más gelatinoso. Ya pueden salir por la parte ventral y por la parte ventral y por la parte dorsal, en cualquiera de las dos zonas, por si acaso. Aunque suelen ser más clásicos en la parte dorsal, por si acaso. ¿Ya? Bueno, eso es como en general de estos quistes, ¿ya? Son operables, como sale acá. Vamos a tratar de compartir la clase. Entonces, volviendo a esto, ¿no es cierto? Acá hay que hablar de la artritis reumatoide, que en general puede tener hartas manifestaciones, ¿no es cierto?, articulares. En general puede afectar la parte del carpo, la articulación metacarpofalángica, interfalángica, ¿ya? Pero también pueden aparecer algunos nódulos, aunque no son los típicos nódulos como los vimos los nódulos de la artrosis, ¿no es cierto?, que le podemos comentar acá, que son los nódulos de Bouchard y los nódulos de Everden, ¿ya? Bueno, lo que sí puede ocurrir en la artritis reumatoide son este tema de la desviación cubital, ¿no es cierto? Los dedos en ráfaga o dedos en cuello de cisne, ¿ya? Que también se llaman. Tendríamos también este tema de los dedos de Boutonniere o la malformación o deformación de Boutonniere, ¿ya? Eh, tenemos la aparición, la persona puede tener algún grado de clinodactilia, ¿ya? Que la vamos a tratar de proyectar igual. Clinodactilia. Clinodactilia, eh, que puede empieza como a generarse una especie de curvatura normal, ¿no es cierto? Y, a ver, vamos a ver si es que le puedo proyectar esta, compartir, ¿ya? Como desviación. Esto sería como más como, ¿ya? Asociado a esto, como una deformación de la articulación. ¿Ya? Esto sería como una clásica clinodactilia. Se fijan, está todo deformado. También dedos en cuello de cisne y boutonniere, ¿no es cierto? Acá, bueno, una representación, ¿no es cierto? Un boutonniere sería como una hiperflexión aquí a nivel de la falange. El cuello de cisne sería este, ¿no es cierto? El dedo martillo es más raro. ¿Ya? Esto es clásico de la artritis reumatoide, ¿ya? Los dedos en cuello de cisne, dedos en ráfaga, vamos a poner. Dedos en ráfaga también es de la artritis reumatoide, ¿ya? Si se fijan, presenta, mira, aquí, para allá, están todas hacia un mismo lado, ¿ya? Esto es muy buena imagen de dedo en ráfaga, ¿ya? Son así tal cual se ven. Pucha, se abrió otra, ¿ya? ¿se fijan?
¿Ya? Entonces volvamos a la clase. Tenemos estas desviaciones, como dijimos, pueden presentar exceso de valle o de surco entre los músculos en esta zona. ¿M? Acá, como se puede ver, la deformidad esta sería más asociada a la deformidad de Boutonniere, lo de un Boutonniere, y esto es el cuello de cisne, ¿ya? Bueno, también habría que hablar de los elementos que pueden aparecer en la artrosis, ¿no es cierto? En la artrosis es importante tener presente esto, aparición de estos nódulos, ¿no es cierto? Los nódulos de Bouchard y de Everden. En general se habla de que estas son, bueno, son como proliferaciones o nuevas formaciones, protuberancias óseas que van a aparecer ahí en estas articulaciones que están asociadas a la patología de osteoartritis en la mano, ¿ya? Tienden a doler principalmente cuando también están en proceso de desarrollo, de formación durante la etapa de formación de estos nódulos. Ya después el dolor es un poco más tolerable, menos fuerte, ¿no es cierto? Los nódulos de Everden son más bien en la articulación de la interfalange distal, ¿ya? Y los nódulos de Bouchard en las proximales, ¿ya? En las interfalángicas proximales, ¿ya? Como sale acá. ¿Ya? También, bueno, también podríamos tener este elemento que sería lo que ya conocemos como risartrosis, como esta artrosis de la mano, pero a nivel de pulgar, ¿no es cierto? Eh, Cuando se disminuye mucho, esto bueno, es un signo radiológico, pero tienen que saber que como si les interesa podrían buscar signos radiológicos de artrosis, uno clásico, característico, que son la esclerosis subcondral, y lo otro también, disminución del espacio interarticular, ¿ya? Eh, Ojo que estos, los nódulos pueden estar presentes tanto en la artrosis como en la artritis reumatoidea, pero la artritis reumatoidea no son nódulos de ni Duchenne ni de Verden, son otro tipo de nódulos, ¿ya? Ya, bueno, acá tenemos también lo que sería estas tendinitis de los flexores. Aquí lo que va a ocurrir es que va a estar como una especie como de atrapamiento, ¿no es cierto?, donde el paciente eh, no pudiera poder hacer una extensión completa de los dedos, ¿ya? Entonces, como se dice acá, el tendón flexor puede quedar atrapado en la fascia palmar y va a generar específicamente, o iba a decir, va a gatillar, ¿no es cierto? Pero va a ser raro porque lo que va a generar es un dedo en gatillo, ¿ya? Va a gatillar un dedo en gatillo, ¿ya? Pero va a generar esto, ¿ya? También cuando hablamos de que esta retracción crónica que limita la extensión, estamos en contexto de lo que se llama como la contractura o enfermedad de Dupuytren, ya para que la busquen también ahí pueden ver un videito y no permite justamente por este atrapamiento aquí, en esta zona, no permite que se produzca una extensión natural, ¿ya? Y además aparece esta apariencia como de cordón, ¿ya? Puede aparecer en la palma, por así decirlo, ¿ya? Que también es clásico. Generalmente cuando está todavía en la etapa que no está 100% como contracturado, ¿ya? Por eso se llama contractura de Dupuytren. Otro elemento también es importante a mencionar, que sería lo que es la tenosinovitis de Kervain. Acá involucra el dolor principalmente a nivel de las vainas de los tendones de los músculos que son el abductor largo y del pulgar y el extensor corto del pulgar. ¿Ya? Como dice acá, las vainas tendinosas están inflamadas, ¿ya? Por eso es una tenosinovitis, ¿ya? Tenosinovitis, ¿ya? Inflamación de las vainas tendinosas. Básicamente esto para poder nosotros, hay una maniobra que se habla de que es como bien, como casi patognomónica para evidenciar que este ante una tenosinovitis de Kervain, ya que es la maniobra de Filkenstein, por si acaso, ¿ya? Esta maniobra de Filkenstein lo que consiste es, básicamente nosotros pedimos que al paciente que haga eh, una especie como de flexión completa del pulgar, es decir, que si yo tengo acá, flexión completa hacia adentro, ¿vale? Y después vamos a cerrar ese pulgar con todos los otros dedos, ¿vale? Entonces, hay como un cierre de puño, ¿ya? Pero no, porque, ojo, porque no es lo mismo cerrar el puño así que cerrarlo así, ¿ya? Entonces, tiene que meter el dedo, el pulgar hacia adentro, flexarlo y lo guardamos con todos los otros, ¿cierto? Y luego vamos a pedir a la persona que, o nosotros lo podemos hacer, ¿no es cierto? Tú como evaluador lo puedes hacer, lo que es específico, que es hacer una desviación cubital de la muñeca. Entonces, si tengo acá desviación cubital, ahí, desviación cubital sería que yo haga la desviación hacia allá. O si lo tengo acá, hacia abajo, po. Eso es una desviación hacia cubital. Desviación hacia radial sería hacia acá. Radio, hacia allá. Y no, po, lo que yo quiero hacer es flexión o una desviación cubital, ¿cierto? Ahí abajo. Es decir, como lo que tengo que hacer es yo bajarlo aquí.
¿ya? Y habiendo hecho esto, ¿cierto? Este movimiento de desviación cubital, el paciente va a sentir dolor en toda esta zona, ya que justamente es la zona de los músculos que dijimos, el aductor largo y el extensor corto del pulgar, ¿ya? Es positivo si le va a doler, pues, ¿ya? En esa zona, ¿ya? Maniobra de Finkelstein. Acá cerramos, desviamos. Y el dolor en esta zona de aquí, ¿ya? Em, bueno, eh, básicamente es eso, ¿ya? Y bueno, tenemos también otros tipos de atrapamientos. Acá tenemos específicamente uno muy clásico que es del nervio mediano, ¿no es cierto? Lo que se conoce como el síndrome del túnel carpiano, ¿cierto? Acá lo que principalmente se logra este nervio, ¿no es cierto? Es inervar la eminencia tenar, el pulgar, el índice, ¿no es cierto? Y, eh, perdón. Puede ser una complicación de distintas cosas, no solamente acá, como dice, del hipotiroidismo y el embarazo, suele ser una condición que se genera por temas profesionales, pues, personas, las secretarias, gente que toca muchos instrumentos, piano, que está tecleando también en computadores, pueden ser por personas que manejan muy rígidos también, sobre todo motocicletas. Puede ser también una condición secundaria a lesiones o cosas que pueden estar ocurriendo más arriba a nivel de incluso del manguito rotador. Una persona puede generar secundariamente un túnel carpiano por tratar de compensar fuerzas de esa extremidad superior a nivel del antebrazo y la muñeca, ¿ya? Ahora, ¿qué va a sentir la persona? Dolor, ¿ya? Generalmente el dolor transita desde a nivel de la muñeca hacia la palma, por si acaso, a nivel palmar. Ahora, ¿cómo evoluciona? ¿Ya? No es que aparezca el dolor así de nuevo, ¿no es cierto? Sino que también siempre estos dolores a nivel como de atrapamiento de nervios, por si acaso, inician primero con parestesias, ¿ya? Entonces, parestesia y después cuando ya esto ya se instala, empieza a aparecer esto de la pérdida de la fuerza y dolor como tal, dolor que puede ser dolor tipo como punzante, medio como paroxístico y en ocasiones continuo también puede generarse si es más grave, ¿no es cierto? Y para evaluar esto, en el atrapamiento del nervio mediano, lo que nosotros tenemos como dos pruebas principales, que es el test de Tinel o prueba de Tinel y el test de Fallen, ¿ya? Entonces, como sale acá, entonces tenemos el test de Fallen, ¿no es cierto? Que es que nosotros le pedimos a una persona que haga una oposición de las muñecas, ¿ya? Que haga esto y ojo que muchas personas quedan así, ya no, yo a mí incluso me pasa un poco, quedan así. Entonces, si ustedes ven que lo deja así, ustedes mismos deberían tratar de cerrarle las manos. Imagínense que yo me estoy cerrando las manos que tengo acá para llevarlas aquí, que queden ahí como a 90 grados. ¿Se fijan? Juntita. ¿Ya? ¿Cuánto rato el test de Fallen? ¿No es cierto? Mínimo unos 30 segundos deberíamos nosotros dejar la persona ahí contando con cronómetro o nosotros, nosotros en la mente, ¿no es cierto? Y ella, a medida que va avanzando, empezaría a sentir esta parestesia, hormigueo hacia la parte de la palma, posteriormente avanzando dolor, ¿ya? Hay que dejarlo esos 30 segundos mínimo, ¿ya? Y el test de Tinel básicamente es una maniobra percutoria que puede ser con martillo percutor o yo mismo con mis dedos percutir en esta zona de acá de justamente en esta zona de esta prominencia y lo mismo, una cadencia de una percusión por segundo, ¿ya? Y por lo tanto también deberíamos hacer como mínimo unas 30 percusiones y a medida que voy percutiendo, el dolor se empieza a reproducir, primeramente se empezaría a reproducir parestesia, y si es muy grande o lleva muy crónico, muy complicado lo que está pasando, puede que tenga dolor inmediatamente, sí, pero no, a mí nunca me ha pasado tan así. Yo he tenido dos casos que yo percutí una vez, y dolor. También puede ser que haya sido simulación, ¿ya? Siempre a veces estamos con estos pacientes que muchas veces exacerban lo que está pasando, ¿ya? Pero Fallen y Tinel percusión, perdón, túnel carpiano, ¿ya? Bueno, también tenemos lo que serían estas lesiones, ¿no es cierto?, del nervio radial y el nervio cubital, que son los otros nervios que acompañan el mediano, ¿cierto? Acá en el caso del radial tenemos lo que se produce como la mano en gota, que básicamente la mano queda colgando, ¿no es cierto? Por eso se llama como en gota. Bueno, lo que está afectado básicamente es que no puede como generar una extensión normal, ¿ya? La persona, al estar comprometida esta zona del nervio radial, no va a poder, o si nosotros le pedimos que levante el brazo, ¿no es cierto? Lo que generaría es que le queda como así, ¿ya? A medida que lo va levantando, no lo puede extender bien y queda colgando, ¿ya? Después tendríamos la mano en garra, ¿ya? La mano en garra que sería como más clásica, que mano en garra significa como que
los dedos, las articulaciones interfalángicas quedan más como tipo como una especie como de extensión anormal, ¿ya? Yo quedo como así, ¿ya? Y acá hay un signo, por si acaso, que es bien importante que también lo manejen, lo dominen, que es el signo de Fromen, ¿ya? Que es positivo cuando el paciente en general termina ocupando eh, como músculos accesorios de los dedos, ya, en este caso, eh, el signo de Fromen, lo que nosotros pedimos es que, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer, puede ser con un papel o con una tarjeta, ¿no es cierto? Y yo como evaluador estoy del otro lado y le pido que este a sujete como en pinza, ¿ya? En pinza algo plano, ¿no es cierto? Y en vez, cuando yo le tiro, permiso, tosí, disculpen, estornudé, cuando yo le tiro, eh, la persona va a poner, en vez de, lo normal es que como sale en la diapo, que esté así, así, ¿ya? Y con eso es suficiente. Pero como acá lo que se está produciendo es que no hay una debilidad de los músculos aductor del pulgar, el del aductor del pulgar, que hace estos movimientos, ¿cierto? El paciente lo que terminaría haciendo es sobreocupar el flexor largo del pulgar, ¿ya? Entonces termina haciendo esto, ¿ya? ¿Se fijan? Como que pone como en garra no se me ven los números, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Lo normal es que ponga una pinza así, y en cambio este paciente que ahí como para poder agarrar, levanta, 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 ¿ya? Para sobrecompensar, ese es el signo de Froment. Em, ya, acá nos muestran básicamente las zonas de inervación, ¿no es cierto? En el caso del nervio radial, que está aquí puesto en rojo, como podemos ver, si tenemos la mano en la parte como más ventral, ¿no es cierto? Va a terminar como cubriendo o inervando la zona más lateral de la zona de la región radial, ¿ya? Y por la mano por posterior, ¿no es cierto? Por dorso tendríamos toda esta región radial y llegaría, involucraría todo lo que sería el dedo índice, el medio y la mitad de la proyección del dedo anular, pero respetando las falanges distales de estos mismos dedos, porque esta zona de inervación del nervio mediano, como sale acá como en azul, ¿ya? Y también tendría la zona como más lateralizada, sí, como la parte más radial de estos mismos dedos por dentro, ¿ya? Por dentro, aquí. Luego el nervio mediano, ¿cierto? El azul que vimos nosotros recién, tenemos aquí, si estamos en la parte como de la palma de la mano, ¿no es cierto? Va a involucrar todo lo que será la inervación de la parte más, la parte cubital del pulgar, ¿cierto? Tendríamos todo el índice, todo el medio y la mitad del anular, ¿ya? Y por dentro también tendríamos y por la parte, perdón, por la parte más dorsal, ahí sí, como dijimos antes, la zona que respetaba que no era del nervio radial, las falanges distales, ¿ya? Y luego el nervio cubital, que es una zona bien la más fácil de aprenderse, que es básicamente toda la zona más cubital, como tal, ¿no es cierto? La parte palmar agarraría completamente todo lo que sería el dedo meñique y la otra mitad que faltaba del dedo anular. Y por la parte posterior o dorsal, lo mismo, ¿ya? Por eso es más fácil de aprenderse. Ahora tenemos un caso clínico, ¿ya? Este caso, bueno, habla de un paciente que se llama Carlos Alcaraz, 22 años, ¿no es cierto? Que estaba consultando por dolor en la cara lateral del codo, ¿ya? En esta zona de acá. Y esto desde hace 3 días, ¿cierto? Aumentaba con la supinación, pero en la flexo-extensión era indolora, ¿ya? Es decir, el paciente cuando hacía este tipo de movimiento, flexo-extensión, nada. Pero cuando hacía la supinación, es decir, tener aquí, bueno, no sé si podemos ver acá, aquí, y que haga esto. Esto es lo que le genera dolor, ¿ya? Y sobre todo la parte lateral. Entonces, ¿qué diagnóstico sospechan ustedes? Ahí, bueno, queda para tarea para la casa, ¿no es cierto? Pero se habló acá dentro de esta clase. ¿Y cómo lo harían para evaluarlo? Estaría bueno. ¿Qué prueba? Porque también la dije recién en esta clase, ¿ya? Bueno, eso en general, chiquillos. Póngale empeño al estudio y falta pendiente ahí lo que revisemos las otras partes de la parte locomotora, ¿no es cierto? Acá es importante, porfa, que tengan presente lo que dijimos de artritis reumatoide. Ya, en general, la artritis reumatoide tienen que acordarse de que es una poliartritis, ¿ya?
De la artrosis no es es una enfermedad que no es perdón, es degenerativa, sí, es degenerativa, ¿no es cierto? Y en general es el dolor de tipo mecánico, como habíamos dicho, ¿ya? Es súper importante que hagan la diferenciación entre uno y otro, que revisen el cuadro que les pedí que revisaran, ¿no es cierto? Y echen una vuelta ya a las imágenes que hemos dicho de esta clase, ¿ya?